que ojalá las puedan ustedes revisar. Se supone que el contrato, la estabilidad en el empleo es que tú durante el tiempo que te indique el contrato vas a estar ejerciendo tu labor sin ningún tipo de problema en donde al otro día te despiertes y digas, ¿y qué pasa si me corren? Entonces, si el patrón te corre sin darte un escrito, porque ese es el elemento principal del despido, si no te da tu aviso por escrito, que vaya apegado a las fracciones del 47, entonces tú demandas y él te tiene que pagar. Pero si no quieres, tú no firmas, no estás obligado. Es como la renuncia es voluntaria. Y ahora tenemos renuncias obligadas, en donde te encierran en una oficina y te dicen, no sales si no firmas. Ah, ¿no me vas a dejar salir? Te demando por secuestro, privación ilegal de la libertad. O sea, ese es otro problema. El problema de la renuncia es que la renuncia implica que tú tuviste la voluntad de separarte y que a nosotros como abogados nos deja limitados. Cuando alguien llega y nos dice, lo primero que hacemos en el bufete, cuando alguien llega, porque el bufete funciona como el bufete de la UNAM, que es de asistencia social, no cobramos y litigamos los asuntos así, de manera gratuita. Entonces, cuando llega el trabajador, lo primero que hacemos es, ¿firmó algo? Sí, firmó una hoja en blanco. Uy. Porque la hoja en blanco, dos opciones, ¿es renuncia o es un pagaré? Y entonces el patrón te dice, ¿me vas a demandar? Tengo un pagaré firmado por 100,000 pesos, tú sabes. Rompo el pagaré, ya no me demandes. Y el trabajador termina, evidentemente, renunciando a su derecho a reclamar un despido. Y luego a veces digo, ¿pero por qué firman? O sea, bueno, mis alumnos me dicen, maestra, ¿pero por qué firman? ¿Cómo que por qué? Porque la persona tiene necesidad. Si no firma, no le dan el trabajo y ya, y detrás de él vienen 1,000 trabajadores o 10,000 o 100,000 o 1,000,000 que sí quiere trabajar. Porque así se le ve. ¿No me quieres firmar? ¿Tanto desconfías de mí? Pues no te preocupes, detrás de ti vienen más. Pero el trabajador no está obligado. Sí, se tiene que objetar. Uh-huh. La antigüedad. Lo podemos hacer. ¿Saben cuál es el problema a veces con los peritajes? Tú ofreces un perito, la contraparte ofrece su perito. Van a salir encontrados. Hay que ofrecer un tercero en discordia. Y muchas veces el tercero en discordia se vende al mejor postor. Y en ocasiones el trabajador no tiene cómo pagar. O sea, los trabajadores que acuden con nosotros a bufete jurídico es porque no tienen recursos. Pero a lo mejor los gerentes, los directores, ellos sí pueden, evidentemente ellos se pueden desgastar en un asunto de 8 años, porque eso es lo que duran más o menos los juicios laborales. Se pueden desgastar en un asunto de 8 años con una mano en la cintura, pero un trabajador que vive al día ni siquiera te va a demandar porque así como lo despiden, al otro día necesita buscar trabajo. Pero sí, efectivamente. Se puede cotejar la antigüedad del documento, la firma, incluso por ahí hay unos que decían, ponle en chiquitito, no acepto renuncia, ¿no? Y digo, sí, como si el patrón fuera a estar así medio miope y lea y lo vea y diga, no dice nada, ¿no? Pues evidentemente se va a notar que dice ahí no firmo, ¿no? O no acepto renuncia o algo así. Otros decían, pues firma de otra forma. Y digo, espérate, si firmas de otra forma, de cualquier manera hay peritajes para demostrar que los patrones son los que tú haces. ¿No? Pero sí hay maneras. Costosas, pero bueno. Sí, o sea, yo le puedo poner la fecha actual, pero el problema es si el patrón no te lo recibe. El patrón no va a querer que le pongas fecha. Y así es bien sencillo, o sea, te dan a firmar un documento, hasta incluso en algún momento vi una renuncia que venía hasta el papel diferente. Lo entregaban todo en tamaño oficio y la hoja de la renuncia en tamaño carta y así pudimos ganar ese asunto, diciendo que era incongruente el documento que además había sido fabricado y pedimos que se le diera vista al Ministerio Público por falsedad de declaración ante autoridad judicial y entonces fue como pudimos negociar en un asunto nosotros en el bufete, porque sí presentaron todas sus hojas exponiendo según los motivos por el cual renunciaban, que eran 2 hojas en oficio, pero ya al momento de concluir, una en tamaño carta con la firma, ¿no? Y pues allí sí dijimos que era incongruente, que un trabajador que te va a renunciar no te va a entregar hojas de un tipo y de otro tipo.
pero cuando pedimos que se le diera vista al Ministerio Público fue cuando aceptaron negociar, porque ya son palabras mayores, es un delito. La falsedad de declaración ante una autoridad es delito. Sí. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Bien, entonces aquí, si se dan cuenta, las estadísticas vienen hasta 2015, porque a partir de ese momento ya no he encontrado cifras. Estoy esperando a las de 2018, que es cuando, las de 2018, que si se fijan acá, estas van por quinquenio, estas sí salen en cada quinquenio económico. Entonces, por eso es que esa la van a ver ustedes hasta 2015. Si se percatan, esta es solamente una rama de actividad, que es la industria manufacturera, en donde yo les puse en dos apartados distintos la cantidad de población que está trabajando o que estaba trabajando en este periodo, en este año en específico. Aquí tienen personal ocupado dependiente de la razón social que lo contrató. ¿Qué quiere decir dependiente de la razón social que lo contrató? Que es el patrón directo. Vean allá, personal ocupado no dependiente de la razón social que lo contrató. No dependiente es que hay un tercero al cual le están prestando el servicio. Veamos, en 2011 el total era de 3 millones. El total aquí con el patrón directo 2,5 millones. Y el total acá un poco más de 500,000. Vean cómo va incrementando, incluso, bueno, se observa aquí en el porcentaje el movimiento, porque si vemos las cantidades, evidentemente la cantidad de población va cambiando, así como va cambiando nuestro índice nacional de población. Pero en donde podemos ver el reflejo de cómo se modifican estas cifras es en el porcentaje. En 2011, el 79.19% sí trabajaba con quien lo había contratado y el 20.81% no. Es decir, trabajaba para alguien más. Lo contrataron, pero no trabajaba para el que lo contrató, trabajaba para alguien más. En 2012, el 78%, es decir, aquí si se dan cuenta, bajó a comparación de este. ¿Y cuál aumentó? El de acá. Es decir, la subcontratación comenzó a aumentar. 2013 hubo un aparente incremento del 0.1% aquí, que disminuyó evidentemente acá. Pero vean, 2014, aquí otra vez hubo una disminución y un aumento considerable acá. Ya no es de 0.01 ni nada de eso. Ahora, ¿cuántos puntos fueron? 3. Y aquí nuevamente observamos una disminución en comparación, un aumento en comparación del anterior y evidentemente acá se observa en sentido contrario. Bueno, este es únicamente de la industria manufacturera. Quiero que vean otro que es el que seguramente les interesa mucho a ustedes, porque en muchas ocasiones cuando se trabaja en el sector salud lo hacemos o para el Estado o para entidades paraestatales. Bueno, este es de todo el sector privado y del sector paraestatal, que ahora ya tenemos grandes hospitales, Los Ángeles, y bueno, ustedes sabrán más de eso que yo. Favorablemente creo que nunca he tenido que visitar un hospital por un problema mío, pero bueno, sí por familiares, pero bueno, hasta ahorita lo agradezco porque sí, es como un poquito triste, ¿no? Bueno, en 1998 eran 14 millones aquí, de los cuales 13 millones sí estaban contratados con el patrón y casi 1 millón no. Eran pocos, si observamos que eran 14 millones. En 2003 eran 16 millones, 14 estaban aquí y un poquito más de 1 millón acá. También si observamos hay un incremento, si se van dando cuenta. En 2008 habían 20 millones, evidentemente este comienza a disminuir en comparación al del quinquenio anterior y este comienza a aumentar, pero de manera acelerada. Y en 2013 vemos el mismo impacto. Esos que supuestamente uno dice, bueno, pues es sector paraestatal. Bueno, del privado sí, me queda claro, ¿no? Pero del paraestatal, ¿cómo es que se mueve? El Estado incluso hace trampas también para contratar. Tenemos a los trabajadores que les nombran trabajadores por honorarios. No son trabajadores, Ellos están regulados por una figura civil y ellos no deberían de tener jornada laboral, ni siquiera patrón. Ellos únicamente tendrían que prestar un servicio. Les dice prácticamente la persona que los contrata, yo quiero
por ejemplo, que me empaques este lápiz. Eso es lo que quiero que hagas. Yo lo que quiero es el empaque del lápiz, pero yo no te puedo decir cómo lo tienes que hacer. Y yo no te puedo decir que tienes que hacerlo en mi oficina. Y yo no te puedo decir que tienes que hacer ese empaque de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. El contrato de honorarios o la prestación de servicios profesionales es: yo no te impongo la modalidad en la cual lo vas a hacer. Yo te pido un proyecto y tú me lo entregas concluido y punto. Pero ahora ya tenemos esto en el sector gubernamental que se llama trabajadores de honorarios. No es así. Un trabajador por honorarios incluso también puede demandar y demostrar que es trabajador, y adivinen qué, que lo tienen que basificar en el Estado, porque entonces es trabajador. Pero bueno, por mi parte sería todo. No sé cómo andamos en el tiempo, no sé. Pero bueno, pues si ustedes tienen alguna duda adicional, con todo gusto. De hecho, la intención, a mí no me gustan los monólogos en este tipo de espacios, entonces por eso me gusta que ustedes estén participando. Y bueno, pues muchas gracias por la atención. Adelante. ¿Qué diferencia hay con la figura del intermediario que está contemplada en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo? Ok. El intermediario es, digamos, como el amigo que nada más te dice: ah, ven, acá hay trabajo, yo trabajo en esta empresa. Yo te traigo esta empresa, pero yo no voy a recibir beneficios por la prestación del servicio. Ya tú te contactas directamente con el patrón. Yo te traigo, sí, funciono como enlace, pero yo no recibo ningún tipo de beneficio, ni tampoco te tengo que dar indicaciones. Y si te doy indicaciones, entonces hago las veces de patrón. Pero es eso. Sí, también. Sí, claro. Claro. El trabajador pierde todos los derechos porque las empresas que no funcionaron, muchas de las empresas que, claro, que desaparecen. hizo Fox desaparecieron, y desgraciadamente toda esa gente quedó sin trabajo. Ahora con ese etiquetado que se tiene con los millennials de que solamente trabajan 1 año, 2 años, se aburren y cambian de trabajo, eso hace que también se pierda. Entonces, ¿sí? Desgraciadamente es una cuestión de educación hacia las personas, hacia los niños mexicanos. Eso no ocurre en Europa y no ocurre en Estados Unidos. No hay tanto abuso como lo vemos aquí en México, que se actúa con cierto dolo, como lo comentaban. Con dolo. Se actúa entre nosotros, porque nos lo hacemos nosotros mismos. En alguna ocasión me tocó atender a un gerente de Cinépolis y él me decía: ahora sí ya sé qué se siente estar del otro lado. Y también me tocó atender a una contadora que regularmente las liquidaciones de trabajadores o las indemnizaciones las calculan los contadores, y ellos tienen unos términos en los cuales a todo le quieren poner impuestos, ¿no? Claro. A la contadora la despiden, y entonces llega a mí y le dije: pues usted saque su finiquito, o sea, si finalmente usted hace eso con los trabajadores. Dice: no, pues es que yo entiendo. Y dije: sí, claro, lo entiendo. Y entonces le elaboramos el finiquito, ¿no? Pero pues hasta que no les toca estar allí. Ahora, respecto a lo que usted comentaba, hay una nueva figura que se llama Sociedad por Acciones Simplificada. Esas empresas se crean en 24 horas, así, para que también la chequen por allí. Gracias. De nada. Es que no recuerdo el nombre. Similar a sueldos y salarios. Salarios asimilados. Lo que pasa es que hay formas de denominarle y algunos sí lo utilizan como sinónimos. Pero esto de los salarios asimilados, no. O sea, eso es incluso una figura que por allí implementan hasta para hacer deducciones al trabajador, sin que se dé cuenta de por qué están esas deducciones.
pero no, se supone que no deberían funcionar de la misma forma, sin embargo sí las utilizan igual, pero esta no está reconocida, la de los salarios asimilados. El otro es contrato por honorarios y esta la utilizan, pero depende de la fuente de trabajo. Permítame, no mejor. Una persona que está contratada, que hay un contrato verbal, pero que realiza una factura por sus honorarios, ¿no? Por su trabajo, ¿puede demandar? O sea, si ella misma está realizando la factura y está aceptando ese contrato sin que tenga horario y sin que tenga un lugar fijo, o sea, lo que comentaba hace un momento. Es que entonces él no es trabajador. Okay. Si no tiene horario, recuerden que hay 3 elementos. Okay. Y en la subordinación está el horario o la jornada laboral. Pero si no la hay, él no podría entonces fungir como trabajador. Y su contrato se pasa automáticamente a la figura civil, que es la prestación de servicios profesionales, que es la contratación por honorarios. Ok, gracias. Sí, ¿no de qué? ¿Tantitito? Es que hay otra compañerita atrás. No sé si me quedó claro que no puede haber un mismo puesto por outsourcing y por nómina, o sea, aunque estén desempeñando el mismo… Exacto. Si yo contratante voy a implementar la figura de subcontratación, entonces mis trabajadores, los trabajadores de Coca-Cola, no pueden realizar la misma actividad que voy a contratar por subcontratación, porque esa actividad yo la tengo. Entonces yo tendría que contratar al trabajador, pero sí se hace. Entonces los trabajadores que descubran este tipo de artimaña pueden pedir que se pasen directamente a ser trabajadores de Coca-Cola, por el ejemplo que estamos mencionando. Ahora sí. Hay empresas que tienden a contratar una parte por honorarios y una parte por… Hay empresas que tienden a contratar una parte por honorarios y otra parte como salario y con lo cual aseguran a la persona del Seguro Social. ¿Ahí ante quién procede algún determinado conflicto laboral? ¿Compete como tal a todo lo que es la materia laboral o puede demandarse por las dos vías, también por la vía civil? Ok, depende de qué quiera la persona. Si la persona lo que quiere es que se reconozca como trabajador, entonces demando por la vía laboral y pido que se me haga un reconocimiento como trabajador, porque la contratación por honorarios no es para trabajadores, es para prestadores de servicios profesionales. Incluso tiene su propio ordenamiento, les denomina la propia ley profesores. A mí me gusta más denominarles profesionistas porque no es únicamente para profesores, es de manera general. Entonces, lo único que se pide es que tú no hagas las veces de un trabajador. Es decir, no vas a tener horarios, no vas a tener lugar fijo para realizar la actividad. A ti es lo que les decía, te van a pedir el empaque de un lápiz y tú lo que tienes que entregar es el empaque del lápiz en la fecha que te están estableciendo, nada más. Pero si en la empresa te dicen, estás contratado como trabajador por honorarios, entonces, aunque te estén pagando por honorarios, tú puedes pedir que se te reconozca como trabajador. Porque a las personas por honorarios no se les pagan vacaciones, no se les da aguinaldo, porque no son trabajadores. Entonces, para eso es que tú tienes que demandar el reconocimiento como trabajador. ¿Y ahí quién es la autoridad competente para la Junta de Conciliación y Arbitraje. Gracias. No de qué. Ya sea competencia local o federal, habría que revisar. ¿Quién? Todavía, porque ya van a ser tribunales, además. ¿Y van a pasar al Poder Judicial? Que todavía no está establecida la reforma cómo va a quedar, entonces, pero sí ya van a pasar a ser parte del Poder Judicial. Pero hay que ver cómo va a quedar también esa figura. Y, por ejemplo, retomando como la pregunta del compañero, Sí. en la empresa en la que yo trabajo se paga el salario por 2 partes, una por nómina y otra por tipo honorarios o asociados. Ahí, si alguno de Esa es nosotros otra quisiera figura. demandar por el sueldo total, ¿cómo le haría? Ok, lo recomendable y que debe de ser parte cultural o de nuestra cultura como trabajadores es que en el momento en el que empiezas a trabajar guardes todos los recibos que haya,
Incluso si hay depósitos y no te dan un recibo que tú puedas imprimir regularmente los estados de cuenta. Porque esa es la base que tú vas a tener como prueba para poder demandar como trabajador. Si tú no los guardas y si tú quieres demostrar que tenés un salario, la carga de la prueba ya no tú no vas a poder demostrarlo porque no tienes cómo. Entonces el patrón, si tiene registrado algo más, que él sí va a tener este registro, del yo le pagaba esto, y va a ocultar la otra parte y únicamente va a presentar tu salario nominal, entonces pues te deja a ti en desventaja. Lo que yo siempre digo es, hay que empezar a formar esta cultura de guardar todos nuestros recibos, por muy insignificantes que se vean es un recibo de hace 15 años, pero si sigo manteniendo la relación laboral en la fuente de trabajo que estoy en este momento, lo ideal es que guarde todos mis recibos desde que empecé para poder demostrar. ¿Por qué? Porque así yo puedo decirle a la autoridad, me pagaban así, pero también tengo este complemento. Y entonces estos dos se suman y se hace el promedio. Y te pueden servir, evidentemente, incrementan tu salario. Pero si yo no tengo cómo demostrar, recuerden que, bueno, no les puedo decir recuerden, perdón, me equivoqué de panel. Ustedes aprendan a que todo lo que digan lo tienen que demostrar. Es que a mis alumnos siempre les digo, recuerden que todo lo que digan lo tienen que comprobar, pero bueno, pues ellos son abogados. Sí, todo lo que uno dice lo tiene que demostrar. Y si no lo demuestras, entonces acuérdense de la falsedad de declaración ante autoridad judicial. ¿Vale? Para que también vean que pueden incurrir en algún tipo de responsabilidad cuando llegas a demandar y estás diciendo algo que no puedes comprobar. No, ¿de qué? Bueno, mi pregunta va enfocada a que tú mencionabas que la subcontratación, o bueno, lo que veíamos, es con la finalidad de ahorrar y de disminuir los derechos laborales. Pero lo entiendo como, por ejemplo, cuando es una contratación masiva, como el ejemplo de la compañera que contratan contratistas para remodelar una área y entonces van a necesitar 20, 30 empleados y que obviamente la empresa no se quiera hacer responsable de brindarle seguridad social, prestaciones, bla, bla, bla. Claro. ¿No? Entonces es mucho más fácil contratar a una empresa externa y que hagan el trabajo. Pero claro, en nuestro caso, o sea, nosotros como profesionistas, ¿cuál sería la finalidad? Porque, por ejemplo, hay empresas, yo estoy trabajando por outsourcing como médico laboral, pero, o sea, soy la única en la empresa. Entonces, o sea, no veo como, por ejemplo, por qué o cuál sería ahí la ventaja de ahorrarse, porque lo que le comentaba a mi compañera es que creo que al final, o sea, la empresa que me está contratando también a ella le pagan, porque si no, no sería negocio tampoco para la empresa. Claro. Entonces, no veo como en ese sentido cuál sería el beneficio o la… Es que tal vez no ha visto las prestaciones que tiene el contratante, porque allí va el impacto. O sea, yo podré decir, pues yo no veo que me esté perjudicando, pero si a mí me contratara el contratante directamente, en primer lugar el salario sería superior. En segundo lugar, el tipo de contrato. Estos contratos en la subcontratación van por año y eso los que llegan a más. Si te los ponen por 3 meses, por 6 meses y además te vuelven a contratar por otros 3 meses. Exacto, las prestaciones te van a brindar las mínimas en términos legales que de manera general les comento, vacaciones son 6 días de vacaciones por el primer año que se van incrementando hasta llegar a 12 y después por cada 5 años de servicios te van a dar 2 más. Prima vacacional es del 25% y aguinaldo de 15 días. Esas son las 3 prestaciones que protege la ley. Una contratista te va a dar estas 3 así, pero la contratante, y sobre todo si tienes sindicato, la contratante a lo mejor te va a ofrecer vacaciones de 20 días, aguinaldo de 40 días, prima vacacional del 50 y tantos %. Entonces yo puedo decir, yo no lo veo, o sea, ¿pero por qué? Porque tengo a lo mejor una visión limitada del cómo están las condiciones laborales con el contratante, perdón. Entonces sí, ahora esto de que, no me quedó claro lo de que usted es la única trabajadora. O sea, ahí la gerencia es en una planta, es industrial, un ingeniero industrial, y a mí me contratan pues el gerente de la seguridad de higiene como médico laboral de la empresa. Entonces, obviamente soy la única médico en la planta, a eso me refiero. Entonces, ok, y mire, realmente si a usted la contrataran para pagarle su servicio, ¿cuánto trabajo le cuesta estudiar? Allí.
Y realmente ahora tenemos algo que se llama, antes teníamos algo que era el salario remunerador, ahora el salario no es nada remunerador, que era el ejemplo que les ponía de que un jefe de familia podía mantener a toda la familia, ahora no. Y estas son artimañas para que el contratante no tenga responsabilidad, porque a lo mejor el contratante le va a pagar todos salen ganando, menos el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador va a tener que hacer la misma actividad en condiciones inferiores, pero además el contratista cada vez se va perfeccionando más. Le puede ofrecer mano de obra más especializada, porque también lo que se le pide al contratista es que tenga actividades especializadas, es decir, un contratista no va a poder ofrecer todos los servicios, digámoslo así. Por eso tenemos contratistas especializados en vigilancia, en servicios médicos, en servicios de contabilidad, en limpieza. Despiden a un trabajador de un contratista y se va con otro contratista. Y es un trabajador que ya trae la fuerza de trabajo altamente calificada, ya trae conocimientos, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces el contratante se va a beneficiar de eso, ya no tiene que dar ni capacitación ni adiestramiento. Y va a tener mano de obra altamente calificada a bajos costos. Pero sí, en apariencia, si yo no lo comparo con los trabajadores de la contratante, no lo veo. Y le digo, y sobre todo si hay sindicato, y si es un sindicato en pro de los trabajadores, deberían de ver todas las prestaciones que puede conseguir un sindicato. ¿No de qué? La recepcionista ganaba aproximadamente el doble de lo que yo ganaba. ¿Sí? Como sueldo nada más nominal. ¿Sí? Y a eso agregarle toda la carga de prestaciones. Normalmente las de outsourcing se van por lo básico, las prestaciones de ley y ni un poquito más. ¿Sí? Y las otras tenían muchísimas prestaciones adicionales. Porque además son de empresas con historia ya. Claro, y lo manejan más como un tema, cuando son la empresa directamente te contrata, porque también he estado en ese otro esquema, el ofrecerte más beneficios, ahí sí entra el tema de atracción de talento. O sea, te ofrece más la empresa con tal de que te quedes con ellos. Sí. Cuando eres outsourcing eres uno más, claro, y el que sigue. Claro. Incluso, por ejemplo, las contratantes hasta te pagan la profesionalización. Uh-huh. Si eres abogado, hasta te pagan maestría, claro, te pagan tu doctorado, te mandan al extranjero a estudiar. Uh-huh. Pero la contratista no. La contratista, entre menos te pague, mejor. Claro. Ahora, ¿cuánto gana una empresa de outsourcing? ¿Cuánto es su ganancia para ellos neto? Yo sí tuve que revisar por una situación. Fue algo cómico, díganos, tal vez. ¿cuánto ganan? ¿Vale? ¿Cuánto se llevan? Era aproximadamente el 20%. Vean. O sea, de lo que gana, de tu salario y prestaciones y todo, tuyo. Lo libre para la empresa que pone al trabajador médico es un 20% aproximadamente. Porque además ya a este 20% de ganancia es ganancia neta. De ganancia. O sea, ya todo lo demás ya va en inversión. Ese es el neto, ya es como ganancia para la empresa. Ese sería tu complemento de tu salario, porque tú lo que estás haciendo es prestar el servicio que podrías prestarle directamente al contratante. Exactamente. Y ellos lo que están haciendo es nada más triangular y mandarte para allá, ¿no? Perdón, un tema de esto. ¿Qué ocurre cuando la empresa no proporciona el contrato? Porque eso también me ha ocurrido, que uno firma el contrato, sí hay un contrato bien establecido, pero se niegan a brindarte una copia a ti. Ok, sí, eso también es algo muy común. Esto es común. Entonces, si hay un área de recursos humanos, podemos solicitar una copia en el área de recursos humanos. Y si no, créanme que siempre les he dicho, cuando el trabajador va a exigir, seguramente va a tener como consecuencia el despido. Claro. Entonces, ahí el trabajador tendrá que ponderar. Yo luego le digo, ¿ya quiere irse? O sea, ¿quiere que lo despidan? Y ya si el trabajador dice, sí, bueno, pues pídalo entonces. Y hasta solicítelo por escrito, diciendo que del contrato le tiene que pertenecer una copia al trabajador y otra copia al patrón, porque son contratantes ambos. Bueno, no contratantes en la figura, sino así se les nombra en un contrato. Son partes contratantes. Entonces, tiene que cobrar una copia en poder de cada uno. Entonces, pídanlo por escrito. Y le digo al trabajador, va a ver que lo van a despedir. Y entonces ya puede venir y ya. Le hacemos la demanda y todo, ¿no? Y ya está. Sale ganando. Respecto a eso de la remuneración, es algo muy curioso que yo veo a la compañera muy joven, pero
Creo que eso nos pasa a los médicos desafortunadamente, y creo que un comentario así global sería que deberíamos de investigar los médicos. Desafortunadamente los médicos laborales no nos preocupamos porque por ser directos de la empresa. Yo me acuerdo, yo hice el diplomado aquí en la UNAM y hablamos de eso y nadie se preocupa por eso, porque cuando sales lo que te importa es tener experiencia, lograr algunas cosas, aprender, etcétera, pero a veces te gana la pasión. Alguna compañera decía que ella no renunciaba porque su jefe había sido muy bueno, ¿no? Era muy bueno con ella, el outsourcing. ¿Sí? Y yo decía, ¿es en serio? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad no te vas por eso? O sea, digo, es muy bueno. Después fue mi jefe, el mismo que fue de ella. Yo le decía, no, es curioso porque yo llegué a ese trabajo por ella y yo le decía, oye, pues sí, es muy buena onda, pero ¿qué crees? Yo me voy a ir. Y de hecho tuve un roce con él porque manda a la parte de recursos humanos, pónganse abusados en lo que firman. Llegó un contrato a mi nombre, así suelto, donde decía que yo ganaba 32 pesos, ¿no? Y yo dije, caray, ¿no? Me saqué la lotería, ¿no? Si yo ganaba 10 pesos, ¿no? Sí. Y me está ofreciendo 32, a ver, ¿qué está pasando? Y me puse a revisar todo el contrato, me puse a estudiar, revisé que si no mal recuerdo, que hay un porcentaje, el outsourcing no puede ganar, esa ganancia que tiene no debe de ser superior a X cantidad. Ajá. Entonces me puse a investigar y revisé que obviamente ese contrato no correspondía a mí, le escribí, le dije, una de dos, o me saqué la lotería con usted y me triplicó el salario, o este contrato no es mío, entonces tenemos que hablar. Y yo lo traté con el jefe directo. ¿Sabes qué? Me llega un contrato de esta forma, ¿qué onda, no? Y ahí tú te das cuenta lo que ganan. Resulta que si yo ganaba 10 pesos, lo que ganaba la empresa, lo que cobraba eran 20 pesos. Ni siquiera ese 20%, era un 50%, o sea, era el doble. Esa empresa ganaba lo mismo que yo ganaba. Sí, por hacer nada. Por hacer nada, por disque administrarte, pero en realidad nunca ni me supe. Cuando saben y ven que tú resuelves los problemas, no se vuelven a parar hasta que firmas de nuevo el contrato. Entonces, lo platicamos y lo que me dijo el jefe, digamos, el jefe directo de la planta es que dijo, te ofrezco algo, lo que podemos hacer es, terminamos con él, te pasamos una outsourcing, que ahora sí prometemos, vamos a revisar todo, y reducimos… Outsourcing finalmente. Finalmente, porque me dice, él fue honesto, no te puedo ofrecer algo más, pero vamos a revisar el contrato para que te paguen más. Ok, bueno, ya no van a ser 10, pues al menos van a ser 15 pesos, bueno, no está tan mal, ¿no? De una cosa u otra y no te puede ofrecer. Digo, afortunadamente se presenta otra oportunidad laboral en outsourcing de nuevo, pero con el doble, ya no te pagan 10 pesos, ya te pagan 20, bueno, pues ya vas viendo que va mejorando la cosa, ¿no? Claro. Afortunadamente, actualmente, bueno, pues ya llegué a una empresa que es mexicana, pero que sí tiene, que te contrata directo, y entonces empiezas a ver todas esas ganancias, ¿no? Que dices, bueno, ¿y qué beneficio tiene la empresa? Pues claro, cuando ganas alrededor del 35-40% más de lo que ganabas por outsourcing, en ese momento te das cuenta… Sí. ¿Cuál es la ganancia? Es que regularmente cuando estamos jóvenes, no lo vemos y como tenemos todavía ayuda de papá, mamá, seguramente algunos hermanos y todo eso, pues no se ve. O sea, realmente tú lo que percibes es para ti. El problema es cuando ya tienes otro tipo de proyectos o aspiraciones personales de mayor alcance, ¿no? Y allí sí se ve. El mensaje es que ellos, los jóvenes, sean empresarios. Sí, porque creen que está esta campaña del emprendedurismo, ¿no? Y que te dicen, te doy el primer año de concesión de cualquier tipo de monto, no tienes nada, si vas a tener trabajadores yo te ayudo con la seguridad social, yo he estado y todo ello, pero bueno, pues a ver a dónde vamos a parar. Bueno, por ejemplo, una vez escuché a los trabajadores obreros de la YoPlay que sacaban incluso más de reparto de utilidades que aguinaldo. ¿Sí? Estaban entre 60 y 80 mil pesos. Obrero. Reparto de utilidades en outsourcing no hay. Es ínfimo al lado de lo que podrías tener con la contratante. Bueno, yo apenas estuve, en todo lo que es lo laboral, como dicen, la verdad no sabía nada, recién de la facultad, pues estuve investigando porque fui a pedir trabajo y es en una institución de asistencia privada. Pero el sueldo, como dicen, no es de trabajador, sino que lo que quieren es dar nada más becas. Becarios. Becarios. Sí. Entonces, después me puse a ver, como dicen ustedes, la que es como la que maneja o la intermediaria, pues tiene yo creo que incluso menos horas y ella sí es como que está manejada por nómina.
y los que son, bueno, no soy la única, hay otros profesionistas que apenas salieron y son psicólogos y son otras cosas. Contratados así. Y son becas y la verdad es muy poco o sea, no sé, o sea, está muy imparcial todo. Y si es un ambiente, pues, difícil, porque, bueno, yo también no sabía, la verdad, ni de leyes, ni lo que expusieron, o sea, no, nada. Entonces, como dicen ustedes, pues sí, ¿no? O sea, que a final de cuentas salimos y no tenemos como pues un ingreso, no nada. Y pues una la presión visión, social. ¿no? Ajá, no, y es nada. que el becario es becario, no es trabajador. Ajá, o sea, te estoy dando una compensación para que tú aprendas y adquieras experiencia. Sí, pero tú me estás prestando el servicio también. Entonces, pero el becario es eso. Te pago para que aprendas. Y bueno, aparte, lo que vi también es que surgen más responsabilidades. O sea, a pesar de que es nada, pues te ponen como responsabilidad por tu ser el médico. O sea, los demás no saben qué hacer. Y digo, se me hace muy injusto que, bueno, sí me sé todos los protocolos y aquí el DSM-5 y todo lo que nos enseña la facultad, pero es muy poco para la exigencia que te están pidiendo. Por supuesto. Es que ya afuera ya no es la escuela, que es una burbuja bien bonita, ¿no? Afuera ya es la realidad en donde pones en riesgo la vida de una persona seguramente si no llevas bien un protocolo, si no lo aplicas bien. Sí, y bueno, digo, afortunadamente pues aquí en la facultad, digo, o sea, yo sé que siempre fueron muy estrictos y bueno, allá afuera pues sí lo usamos, pero sí en la parte legal siento que, o sea, nos comen, o sea, es… Pero ahí hay que ver algo, realmente el salario que le están proporcionando como becario, ¿amerita toda la responsabilidad? No, exacto. Claro. Sí, ya después, o sea, yo también hice como, bueno, el análisis de las cosas que fui viendo. Claro. Y pues sí, me encontré así con muchas presiones en cuanto, como dicen ustedes, o sea, nosotros ser el trabajador y pues haciendo malas… El trabajador tiene la culpa, ¿eh? Eso, ténganlo claro, el trabajador tiene la culpa. Pues sí. Pregunta de eso. Para configurar la figura de becario, ¿cuáles son los requisitos? Tengo entendido que tiene que ser que siga estudiando. Si no está estudiando, están cayendo en una falla. Es usurpación ya de la figura de trabajador. El becario tiene que continuar estudiando. Tiene que ser alumno vigente. Le exigen comprobar estudios para incluso poder fungir llevan como un becario. registro del avance que uno va teniendo como estudiante, pero es lo mismo que el contrato por honorarios que disfraza a trabajadores, ahora la figura de becarios disfraza a trabajadores universitarios o licenciados que ya están, que tendrían que ser trabajadores ya. Dos preguntas. A ver, una de ellas es… existe la obligación por una parte, por parte de las empresas contratistas de afiliar al Seguro Social a sus trabajadores, supuestamente. Sí, así es. Para ello, las empresas contratistas pues tienen 3, 4 o 5 empleados, cuando mucho tal vez, de oficina, y de acuerdo al grado de riesgo del IMSS, seguramente estarán en el grado 1. Seguramente. Sin embargo, como no hay responsabilidad por el contratante en cuanto a riesgos de trabajo, si ocurre un riesgo de trabajo, incluso una incapacidad permanente, parcial o total, o tal vez incluso fallecimiento, el Seguro Social se va contra la empresa contratista. Así es. Pero si está en el grado de riesgo 1, ¿qué ocurre? Bueno, allí en primer lugar tendríamos que atender a las causales que acabamos de que se explicaron, en donde como el patrón es el contratista, él va a ser el único responsable independientemente de qué sea, o sea, de la consecuencia que llegue a traer, independiente de todo eso, él es el patrón. El problema es cuando él no puede responder por la responsabilidad o cuando no lo tiene registrado o dado de alta ante el Instituto de Seguridad Social correspondiente. Porque aquí sí se puede revertir la responsabilidad hacia el contratante, porque el contratante tendría que estar verificando que se cumplieron con todos los requisitos en materia de seguridad y de responsabilidades patronales con los trabajadores. Entonces, cuando no se cumple, sí se puede responsabilizar al contratante, pero independientemente de cuál sea el grado y de cuál sea la consecuencia, es con el contratista. Todo es con el contratista y él es el encargado de pagar las incapacidades permanentes parciales, las incapacidades permanentes totales, la muerte e incluso las incapacidades temporales. Es el contratista porque él es el patrón. Sí. Y una cosa más que con lo que está diciendo me preocupa más.
Y es lo siguiente, aquí en la Facultad de Medicina tenemos un programa de servicio social en salud en el trabajo. Sí. Aquí hay varios pasantes y expasantes, los cuales durante todo un año están en una empresa, generalmente una empresa de transformación, es una fábrica, donde hay factores de riesgo que los pueden accidentar o enfermar. Sí. Como son becarios, no son empleados y siguen siendo estudiantes. Estas personas, esos muchachos están, si llegara a ocurrir un riesgo de trabajo, pero la facultad no es tampoco es una. Es que no son trabajadores. Y no es trabajador. Sí. Y lo único que tienen los muchachos es el seguro social, sí, el del IMSS. No, ellos tienen el seguro facultativo. El seguro, bueno, para atención médica solamente, no les cubre todos los rubros de la seguridad social. No. Entonces, ahí pues, el pasante sale perdiendo de todas. Sí, de hecho, sí surge, es un problema constante con los prestadores de servicio, porque cuando hay un riesgo de trabajo, porque ellos están prestando, se dice, están prestando un servicio, pero en realidad sí están trabajando, están comenzando a adquirir experiencia. Cuando son trabajadores, si hay un riesgo de trabajo y si llegaran a tener algún accidente muy grave, se clasifica, obviamente, en las incapacidades. Y de acuerdo a ello se indemniza o se les puede dar también una pensión. Pero cuando son estudiantes y están prestando servicio social, no tienen derecho a esto. Lo único que se les da es la rehabilitación y la atención médica. Entonces, la consecuencia que lleguen a tener es conexa a la propia actividad que se está realizando. Entonces, tendríamos que revisar bien únicamente lo que tiene que ver con seguridad de medio ambiente del trabajo, porque un espacio laboral nunca queda exento de un riesgo de trabajo. Eso es definitivo. Por una o por otra situación, siempre va a estar presente el riesgo. Sin embargo, tratar de aminorarlos lo más que se pueda. Sí. Bueno, no sé si haya más preguntas. A ver, allá arriba hay una más. Fuerte, ¿sí? Sí. Sí. Ah, ok. Ajá. Eso es subcontratación, pero incluso es una subcontratación disfrazada en un abuso. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo, o sea, yo sé que son mis trabajadores, pero se los estoy delegando a otra para que cualquier tipo de siniestro lo atienda la otra. Allí sí se puede aplicar la transferencia de trabajadores de manera deliberada. Allí se aplica, sí es subcontratación y se puede aplicar la sanción. No hay reglas específicas, no hay reglas. La subcontratación únicamente te marca parámetros que no pueden violar, que vienen en el 15A. Les digo, ahí por si quieren revisarlos detenidamente, sí los fuimos mencionando en el desarrollo de la plática, pero en cuanto a compensaciones monetarias no hay. Incluso el contratante puede convocar a 3 o 4 contratistas y decirle, a ver, ¿cuánto me cobras por este servicio? Y ver con cuál se va. Y ya el contratista, él determina los salarios. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? No pagar menos del salario mínimo al trabajador diario. Es lo único que se tiene que cubrir. O sea que si a lo mejor él recibe 150 por cada trabajador, con que le pague los 88.36 es suficiente. Sí. Bueno, pues creo que listo. Pues muchas gracias. Bueno, déjenme comentarles que, como en un principio les dije, no es propiamente un tema de salud en el trabajo. Sin embargo, les decía, casi 19 años, es el tema que más ha tenido intervenciones por parte de los asistentes.
Sí, y porque genera mucha inquietud, muchos de los presentes están en esa situación o van a estar, no les va a quedar otro remedio más que aceptarla, ¿no? Y cada vez es más común. Antes de darle las gracias a la maestra Curiel, nomás quiero comentarles que el día 22 de mayo iniciamos un nuevo diplomado, un diplomado de toxicología industrial. Yo sé que muchos de ustedes no pueden porque están tomando diplomados con nosotros también, pero del 22 de mayo al 20 de septiembre, martes y jueves, de las 5 de la tarde a las 9 de la noche, igual que el diplomado que estamos dando a los médicos de empresa, y son 160 horas y el costo es de 12,000 pesos, igual en pago en partes. Y bueno, de verdad agradecer a la maestra Verónica Alejandra Curiel el que haya aceptado la invitación primero, y segundo, de verdad me generó mucha inquietud y aprendí mucho también, y creo que todos debemos agradecérselo. Y nos vemos, bueno, antes de entregarle una constancia, pues nos vemos el próximo mes, el cuarto miércoles de mes, en este mismo lugar, a las 5 de la tarde. Gracias, buenas noches. Maestra, muchas gracias.